Gente que ha hecho entrevistas de trabajo. ¿Qué cosa hizo alguien que les hizo decidir al instante no contratarlo? El candidato no paraba de presumir cuántos idiomas hablaba, aunque no era un requisito para el puesto. Al final le preguntaron en qué idioma extranjero era más fluido, y respondió que en español. Le hicieron una pregunta sencilla y resultó que no hablaba español. Tengo curiosidad. ¿Qué respondió a la pregunta en español? ¿Cómo respondiste y cómo seguiste en la entrevista? Eso parece súper incómodo, así que quiero saber qué pasa después de que te encuentran echando mentiras. Estábamos en una entrevista por videollamada. Participábamos mi jefe, que es venezolano, otro compañero y yo. En un momento le preguntamos al candidato, ¿qué países has visitado? Como el chico tenía un apellido mexicano muy común, esperaba una respuesta inmediata. En lugar de eso, se quedó completamente helado, como un venado frente a los faros de un auto. Después de un silencio eterno y doloroso, soltó una risa y dijo, vaya, creo que me atraparon. Yo quería apagar mi cámara y mutearme, porque estaba a punto de estallar de la risa, pero tuve que quedarme ahí y tragarme toda la vergüenza ajena. Mi detector de mentiras ya estaba al máximo con su historial laboral, y esta pregunta fue literalmente el golpe de gracia. Lo mismo durante una entrevista en francés, donde era explícitamente obligatorio un simple test de inglés. Cuando le preguntaron, ¿podemos hablar en inglés? El tipo respondió de forma repelente y en francés. ¿Nadie me dijo que hablar en inglés? Hermano, en la descripción del trabajo decía explícitamente que el inglés era obligatorio y que habría una conversación en inglés. Además, se jactó de trabajar en una ONG en Latinoamérica para enseñar español. Y cuando le preguntaron por qué se ofreció como voluntario, respondió literal, porque era obligatorio para mis estudios. Entiendo que encontrar trabajo es difícil, pero algunas personas tienen poco sentido común para mantener una narrativa coherente sobre sus vidas. Algo así le pasó a un tipo en mi facultad de Derecho. Estaba en un evento de networking y les dijo que hablaba japonés y que quería trabajar para la oficina de Japón de la firma después de graduarse, sin saber que uno de los socios hablaba japonés. Resulta que él no hablaba japonés. Me entendiste mal. Hablaré japonés después de que me contraten y lo aprenda viviendo allá. Entrevistando para un puesto de TI, le hice una preguntita básica sobre cómo quitar un virus y me respondió, ay no sé, eso lo hace mi marido. Pues entonces dile que aplique. Estábamos contratando desarrolladores para una agencia creativa aquí en Nueva York. Acababan de graduarse de Columbia o NYU, no me acuerdo cuál. Estaba emocionado de entrevistarlo porque realmente necesitaba más personal. En su currículum, en la sección de acerca de mí, del principio, mencionó que le gustaba escribir en código semántico. Le dije, qué bueno. ¿Qué significa semántico desde la perspectiva de la programación de software? Su respuesta, no sé, solo lo agregué a mi currículum. Le expliqué lo que significaba y luego le agradecí su tiempo. No consiguió el trabajo. Fui a una entrevista para administrador de sistemas en una startup y me preguntaron, ¿puedes decirme qué es una dirección MAC? Lo expliqué y me quedé un poco sorprendido por la pregunta tan básica. El entrevistador se disculpó y dijo, odio incluso preguntar, pero creo que los reclutadores a veces solo envían a cualquiera a estas entrevistas. Me dijo que le había preguntado lo mismo a otro entrevistado y respondió, oh, no trabajo con productos Apple. Creo que tiene razón en desconfiar en los reclutadores. Sí, eso puse en mi currículum. Tengo mucha experiencia con todo el rollo de las computadoras. Ya sabes, correos, enviar correos, recibir correos, borrar correos. Podría seguir. Por cierto, ¿han mentido en alguna entrevista de trabajo? Yo sé que sí. Cuéntanos en los comentarios o dale like al video. Y ahora continuamos. Se bajó los pantalones hasta las rodillas para arreglarse la camisa. No me quitó la mirada de encima mientras se paraba a hacerlo. El contacto visual para demostrar quién manda. Entrevista 101. Conocí a un tipo que hacía lo mismo en un mingitorio. No importaba si usaba jeans o qué. Todo hasta las rodillas y la camisa sostenida con la barbilla. El tipo debía tener unos 40 y tantos. Si vas a hacer eso, por favor vete a un cubículo. Ella trajo a su novio y el novio estaba respondiendo todas las preguntas. El método del ventrílocuo. Recontraefectivo. Hasta respondió mientras ella estaba tomando agua. Fue impresionante. Esto me pone triste, porque existe la posibilidad de que estuviera en una relación abusiva. Los abusadores suelen ser muy controladores así. Una madre intentó hacer eso con su hijo de 20 años. Le dije de inmediato, voy a entrevistar a su hijo, no a usted. Espera afuera. Se llevó a su hijo y se fue.
Tengo 2 amigos que trabajan en recursos humanos. Ambos me han contado de solicitantes que se presentan con su mamá y se sientan juntos en la sala de espera. Raro, pero quién sabe, muchos jóvenes ya no manejan hoy en día. Cuando los saludan y los llevan a la sala de entrevistas, la mamá se levanta y cuando le dicen que puede esperar en la sala de espera, algunas insisten en ser parte de la entrevista. Otras veces el candidato pidió o insistió que su mamá fuera parte de la entrevista. Una mamá en particular respondió todas las preguntas mientras el candidato estaba jugando con su teléfono. No soy lo suficientemente buena. Me gustaría terminar con la entrevista. Les dije que solo eran nervios y que todo estaría bien y que podríamos continuar y ver a dónde iba la discusión, pero insistieron en que estaban abrumados y querían terminar la entrevista, así que lo hicimos. Pobre de ella. Así sin más contexto, me da cosa esto. Trabajo en Google, así que fue una entrevista técnica. No sabía por dónde empezar y se rindió. Un desafío de programación. Esos pueden ser un dolor de cabeza si te pones a flaquear, pero definitivamente trato de seguir adelante, incluso si solo estoy pensando en voz alta cómo proceder. Totalmente. He hecho cientos de entrevistas y he visto a la gente quedarse en blanco de 1000 formas distintas, pero siempre estoy dispuesto a dar pistas o ejemplos para intentar desbloquearlos. Es cliché querer ver cómo piensas o cómo te adaptas. Es totalmente real. No me importa si batallas un montón al principio, si con algunos ejemplos y un pequeño empujón puedes razonar una solución y explicar por qué es buena o mala, ya es ganancia. Si no puedes, es una señal clara de que las cosas no van a funcionar. La mayoría de mis preguntas son casos reales que cualquiera vería en su carrera. Si no pueden resolver las cosas simples desde el inicio, que obviamente se vuelven más difíciles después, simplemente no tienen la experiencia necesaria. Pensar en voz alta es extremadamente poco común, hacerlo bien todavía más. Es increíblemente abrumador cuando no logras pensar en una respuesta rápido, especialmente cuando sientes que es la entrevista más importante de tu vida. Entras en una espiral de pánico y sientes que no hay forma de salir de ahí. Lo más triste es que, en el trabajo real, es normal que un problema complicado te tome tiempo o que necesites ayuda. Hay cosas que son difíciles y tener que resolverlas al instante es aún más pesado. De hecho, la mayoría de los jefes prefieren que seas honesto y que pidas una guía de inmediato, en lugar de fingir que lo tienes claro y terminar retrasando todo. Sí, el año pasado tuve una entrevista telefónica así. A la mitad supe que no estaba lo suficientemente calificado y tuve que parar. En realidad estaban buscando a alguien como mi esposo, que está mucho más calificado. Para ser honesto, a veces un solicitante puede llegar a la entrevista y darse cuenta de que no es el trabajo para ellos. Una vez descubrí que el trabajo era demasiado técnico y no encajaba con mis habilidades. Otra vez fue como si hubiera habido un cambio raro. El trabajo para el que estaba entrevistando estaba muy lejos de lo que me habían dado como descripción de trabajo. ¿Para qué perder el tiempo suyo y el mío? Contó cómo robó cosas de una tienda donde trabajaba, las metió en el carro de su amigo, llamó a la policía para que arrestaran a su amigo. Luego se acostó con la novia de su amigo mientras el amigo estaba en la cárcel. Todo esto en respuesta a la pregunta: cuéntanos sobre una vez que tuviste un dilema ético. ¿Qué hiciste y cuál fue el resultado? Aparentemente su amigo lo estaba estafando en su negocio de drogas compartido. Y entonces nos contó lo que hizo cuando su mejor amigo no estaba dividiendo las ganancias 50-50. Poner la pregunta después de la respuesta hizo que esto fuera una lectura increíble. Un código moral fuerte. Uno muy jodido y con problemas, pero muy fuerte. Me da cosa preguntar para qué trabajo está aplicando. El puesto era para asociado en un centro de distribución de una tienda en línea. El candidato ya tenía experiencia en otra empresa del mismo sector, así que hasta esa pregunta parecía el perfil ideal. Por cierto, incluso describió cómo sacaba la mercancía del otro lugar. Tuve que reconocer su creatividad para superar las medidas de prevención de pérdidas. Usé esta información y le propuse al gerente general hacer un ejercicio para ver si teníamos un problema similar. Eso resultó en un rotundo no. Eso es súper chistoso. Pero también si me preguntan eso en una entrevista de trabajo, no tendría ni idea de cómo responder. Amo esta pregunta. Mi respuesta: normalmente no me encuentro con dilemas éticos. Me enorgullece llevar mi negocio y mi vida personal con integridad, así que los dilemas éticos no son un factor importante en mi vida. Esto le vuela la cabeza a la gente, pero es verdad. Solo las personas con ética cuestionable se encuentran ante dilemas éticos. Una persona íntegra simplemente se comporta éticamente, evitando cualquier posible pregunta sobre cómo actuar. Un tipo se presentó a una entrevista de diseño con mi trabajo en su portafolio.
¿Y le reclamaste? Lo dejé hablar un rato y lo presioné con detalles sobre cuándo hizo el proyecto y con quién. Luego le dije que era muy extraño porque yo también trabajaba ahí en ese entonces. Le di el consejo de que esta es una industria muy pequeña. Nunca vi a nadie querer desaparecer tanto de su silla. Para dar un poco más de contexto, en mi sector, ropa técnica para extintores, es común que varios diseñadores trabajen con un mismo proyecto. Él reclamaba el diseño de color, materiales y gráficos, justamente las 3 áreas que yo mismo había hecho. Al final, además de exponerlo, le expliqué cómo mostrar un portafolio con varios colaboradores. Hay que ser específico con lo que hiciste tú y mostrar tu propio proceso creativo. Espero que al menos haya aprendido esto. Tenía un amigo que trabajaba en una tienda de equipos de sonido en aquellos tiempos. Al gerente le robaron un sistema de sonido para la casa que era de alta gama. 2 días después, un tipo entra a la tienda y le muestra al gerente este gran sistema de sonido para la casa que quiere vender. El gerente llamó a la policía. Describió a sus ex colegas como perras. A los 15 minutos de empezar la entrevista. La terminé de inmediato. Sí, con eso basta. En general, andar hablando mierda de cualquier trabajo o gente anterior. Me puedes contar esa historia en el almuerzo después de que te contraten y nos reiremos. Pero empezar con eso me hace dudar de tu criterio en general. Sí, por eso hay que buscarse maneras creativas de responder a la pregunta de ¿por qué te vas de tu trabajo actual? Si te la hace. Mi respuesta fue: mi jefe y yo tenemos una diferencia de opinión sobre cómo interpretar ciertas políticas. Con lo que quería decir, a mi jefe no le gusta que yo intente seguir las leyes laborales, así que me largo de aquí. Como alguien que ha entrevistado a un montón de candidatos, te quedarías en shock de cuántos hablan mal de su empleador anterior. Eso es como la regla número 1 de lo que no debes hacer en una entrevista de trabajo. Antes era gerente de contratación en tiendas, y esta era la señal de alerta que salía con más frecuencia por mucho. Nunca tuve a alguien que dijera específicamente perras, pero la idea general estaba ahí. Usualmente lo mantenían más tranquilo y solo se quejaban de lo estúpidos o flojos que eran todos en su antiguo trabajo. Yo siempre hacía la misma pregunta: ¿por qué dejaste tu último empleo? Dependiendo de cómo respondiera el candidato, podía saber mucho sobre él. Si me decían algo como mi jefe era un imbécil y yo hacía todo el trabajo, para mí era un no automático. Pero si decían el trabajo era demasiado difícil y mis compañeros y yo hacíamos lo que podíamos, era una razón para seguir buscando. Al final, ambas respuestas dicen mucho de su actitud. Un entrevistado le dijo Hitler a su ex jefe. Decidimos no contratarlo. Trabajo en análisis de datos de la salud. A mitad de la entrevista era virtual, ya que estos eran de otra región. Compartieron pantalla para demostrar el tipo de trabajo que estaban haciendo, cosa que no pedimos, y la pantalla que nos mostró tenía identificadores claros de pacientes, números de tarjetas de salud y muchas cosas. Inmediatamente paramos esa mierda. La privacidad del paciente y la seguridad de los datos son absolutamente primordiales, y ese nivel de trato descuidado de la información sensible del paciente la descalificó inmediatamente para ser considerada, y tuvimos que presentar un informe a su institución después. Ay Dios. Trabajo en un supermercado y hasta a nosotros nos enseñan sobre la información personal y las leyes y reglas que la rodean. Tenía un empleado al que atraparon sacándole fotos a la información de los pacientes, subiéndola a ChatGPT y pidiendo ayuda con los informes. Todavía pienso eso porque fue el mayor desastre de mi carrera. Trabajo en el sector de la salud y ni siquiera me alejo de mi computadora sin bloquearla primero. Y eso que trabajo desde casa. No trabajo en el sector salud, pero como recepcionista también manejaba información privada. Una vez, un residente insoportable me preguntó algo y de inmediato se inclinó sobre mi mostrador para ver si yo estaba buscando la información en la pantalla. Se puso furioso cuando le dije que no podía hacer eso. Claro, discúlpame. En esta pantalla solo aparecen los nombres, teléfonos, números de identificación y habitantes de todos los que viven aquí. Nada realmente importante que pueda ser usado contra alguien, ¿verdad? Incluso aunque lo hubiera buscado, las cámaras me habrían grabado permitiendo que un extraño viera la pantalla. No iba a arriesgar mi trabajo por alguien así. Un sujeto tenía que dar una presentación, pero su laptop no tenía batería, así que pidió permiso para conectarla. Una de las entrevistadoras tuvo que agacharse bajo la mesa para ayudarlo, y el candidato soltó esto: vaya, miren eso, solo llevo 5 minutos aquí y ya tengo a una mujer de rodillas. Edit, para más contexto, podría pensarse que no podía empeorar, pero lo hizo.
Era un puesto en el sector salud en el Reino Unido, donde la confidencialidad es clave. Mientras esperábamos a que su laptop encendiera, tuvimos que ver cómo se abrían Discord, Steam y un montón de apps de juegos. De pronto, la música de inicio de Call of Duty retumbó en toda la sala. Él solo la cerró y siguió como si nada. Por si fuera poco, su escritorio estaba lleno de facturas con nombres y datos reales a la vista de todos. Al terminar, nadie hizo preguntas. Cuando se iba, se dio la vuelta y dijo: "Creo que lo arruiné, ¿verdad?". Y sí, campeón, estuviste brillante. Tenía un empleado en su primer día y apenas 3 horas después de empezar, el jefe de área me llamó porque había problemas con el chico nuevo. Tenía 19 años. Cuando llegué, estaba ahí parado de brazos cruzados y la chica que lo estaba entrenando se veía frustradísima. Le pregunté que qué pasaba y me respondió: "No voy a hacer eso. Es trabajo de mujeres. Yo quiero trabajo de hombres". Para ganar tiempo lo puse a barrer el piso principal mientras yo iba a la oficina a hacer los arreglos de su nuevo puesto, que en realidad era su papeleo de despido. Mientras salía por la puerta principal, después de ser despedido, me gritó de todo por encima del hombro y lanzó sus guantes y lentes de seguridad al césped. Salí a recogerlos y el tipo se fue corriendo hacia su auto. Ok, pero ¿qué era el trabajo de mujeres que le estaban pidiendo que hiciera? Porfa, cuenta. El trabajo consistía en sacar mangueras de un carrete grande según la medida que pedía el cliente, enrollarlas y empaquetarlas para el envío. Ya saben, cosas que típicamente solo las mujeres hacen, según él. Él quería operar una soldadura de punto o una de nuestras prensas, sin saber que el 25% de las máquinas las manejan mujeres y que casi el 40% de la empresa era personal femenino. En realidad solo era un chico de campo ignorante con la mente cerrada. No me sorprendería que a estas alturas tenga 4 hijos con 3 mujeres distintas y no pague la pensión alimenticia de ninguno de ellos. Un candidato me soltó información clasificada sobre su trabajo en su antiguo empleo durante la entrevista. Ni de chiste le íbamos a confiar nuestras cosas. Un candidato trajo documentos confidenciales que robó de un trabajo anterior. Pero dijo que estaba bien, porque él escribió la mitad del documento y quería mostrarnos el tipo de trabajo que hacía. Es como ir a una primera cita y decirle a tu cita que le pusiste los cuernos a tu ex. A mí también me pasó. Un candidato para el puesto de asistente legal reveló no solo nombre de clientes específicos, lo cual ya es bastante grave, sino también avances de proyectos en los que estaban trabajando y que aún no eran públicos. Ni hace falta decir que no consiguió el empleo. En el mundo legal, la discreción lo es todo. Vino una mujer y empezó a contar todo lo que estaba mal con los compañeros de trabajo en su anterior empleo. Todos, por lo que pude entender. Cuando se fue, le aconsejé que no hiciera eso en su próxima entrevista, y pareció entenderlo. Me pasó algo similar con un candidato. El tipo literalmente hizo una lista de todos sus empleos anteriores, y absolutamente todo lo que salía de su boca era negativo. Llegó a un punto en el que la entrevista se convirtió en una pequeña sesión de terapia para él. Al final, decidí darle un consejo muy sincero. Le dije que tenía que trabajar en sí mismo y tratar de encontrar aspectos positivos en su vida, porque con esa actitud no lo iban a contratar en ningún lado. No tengo idea de si al final siguió mi consejo, pero alguien tenía que decírselo. A mí también me pasó algo parecido. Entrevisté a una chica que no paraba de contar cómo siempre se peleaba con su gerente y sus compañeros. Según ella, simplemente no la respetaban en su primer y único trabajo. Me pregunté si tal vez era su primera entrevista real, porque parecía creer que sonar dramática haría que alguien quisiera contratarla. Básicamente, ella misma se puso la etiqueta de empleada conflictiva antes de terminar la entrevista. Una vez me tocó un candidato así, y honestamente me sentí mal por él, porque todas sus quejas parecían válidas. Realmente se notaba que estaba intentando huir de un barco que se estaba hundiendo. El problema fue que proyectaba muchísima amargura y enojo. No se veía para nada preparado para asumir un nuevo puesto, y lo peor, no mostraba ningún interés particular en trabajar en mi empresa. Solo quería escapar de donde estaba. Fue una lástima, pero no podríamos contratar a alguien con esa mentalidad. Una vez entrevisté a un terraplanista. A los 10 minutos de empezar, admitió que la razón principal por la que quería trabajar en aviación era para estar cerca de los aviones y demostrar que son hologramas. Según él, los aviones no deberían poder volar porque, obviamente, la Tierra es plana. Hasta el día de hoy, no sé si solo lo hacía para poder decirle a alguien: mira, estoy buscando trabajo pero todos me dicen que no, o si realmente se lo creía. Sea como sea,
Dejé que la entrevista siguiera por 1 hora y que se desahogara a gusto con sus teorías. Al final, decidimos ir en direcciones diferentes. Siento que esa respuesta es tan fascinante que yo también lo hubiera dejado desahogarse. Si quieres comprobar si los aviones son reales, puedes simplemente reservar un vuelo. No necesitas conseguir un trabajo permanente ni nada. Pues probablemente yo también lo hubiera dejado que siguiera. Como mínimo, nunca he conocido a un terraplanista de verdad y me daría mucha curiosidad. Fue súper grosero con mi asistente. Paré la entrevista y le pedí que se fuera. Editado para agregar más contexto. Me están llegando un montón de mensajes directos sobre esto, así que les voy a explicar qué pasó. Entré a la sala de entrevistas. Mi asistente estaba sentada a mi lado. Me presenté y mi asistente hizo lo mismo. Luego le preguntó si quería algo de tomar. Se puso el dedo en los labios e hizo shhh. Luego me sonrió, inmediatamente me levanté y le dije que necesitaba irse. La entrevista se terminó y que nunca trabajaría para mí. Se quedó completamente en shock, golpeó la mesa con los puños e intentó salir furioso, pero seguía empujando una puerta que había que jalar. Así que mi asistente se rió y fue a mostrarle cómo usar la puerta. Trabajo en finanzas. El trabajo para el que estaba entrevistando era de nivel inicial. La arrogancia todavía me sorprende. Y sí, soy mujer. Esto es sorprendentemente común. Un montón de gente trata a las secretarias como si fueran meseros a los que se les puede tratar mal, sin darse cuenta de que luego se lo mencionan al jefe que los contratará. Me pasó lo contrario. Tenía una entrevista de trabajo y cuando llegué la encargada me dijo que llegaba tarde. Le dije que tenía un correo electrónico y un mensaje de voz confirmando la hora, y que llegué 5 minutos antes. Dijo unas cosas groseras sobre la secretaria y que podía volver después para la entrevista. Amablemente me negué y me fui a mi casa. Sí, estoy de acuerdo con eso de ser buena onda con las recepcionistas. Cuando estaba buscando trabajo de auxiliar de enfermería, iba a los asilos y pedía solicitudes o hablar con los directores de enfermería. En el lugar donde trabajo ahora, ya me iban a salir con que llene la solicitud y lo llamamos si necesitamos a alguien. Pero fui súper amable y cortés con la recepcionista y le pregunté si sabía si necesitaban auxiliares aquí y me dijo, espere un segundo, el director de enfermería está aquí ahora. Y me llevó con el director de enfermería y me contrataron al instante. Mi asistente era joven pero brillante y perspicaz. Mientras me esperaban, muchos candidatos eran groseros con ella o decían cosas que los descalificaban. Ella hervía de la rabia, pero se quedaba callada y luego, al presentármelos, se pasaba el dedo por la garganta para indicar que no debían ser contratados, y ninguno lo fue. Los asistentes y los secretarios suelen ser algunas de las personas más poderosas en cualquier lugar. En un sitio donde trabajé por casi 10 años, la secretaria tenía más llaves de más áreas que el mismísimo gerente de la planta. El gerente ni siquiera tenía acceso a los sobres de efectivo o las hojas para autorizar la salida de iPads, laptops y otros equipos costosos. Todo eso lo manejaba ella. Si te hacías su enemigo, estabas acabado. Ella controlaba los recursos que hacían que tu trabajo fuera posible. De verdad, me hice pasar por recepcionista unas cuantas veces antes de la entrevista para ver cómo trataban al personal de recepción. Fue divertido. Cuando hacía entrevistas en una de mis empresas anteriores, acompañaba a los candidatos que entrevistaba hasta la salida. Para ellos parecía que era amable, educado y que tenía ganas de trabajar con ellos. En realidad, después de que se iban, era para poder preguntarle a la recepcionista que trabajaba en la recepción de ese día si el candidato había sido amable con ella. Más allá del hecho de que estaban mostrando su verdadera forma a alguien que pensaban que era inferior a ellos, las recepcionistas en realidad eran las asistentes ejecutivas de los altos directivos y trabajaban en la recepción además de sus trabajos normales. Ser groseros ahí definitivamente sellaba su destino, y esto hizo que algunos candidatos prometedores fueran descalificados. Estábamos en medio de una entrevista conductual, de esas que sirven para evaluar las habilidades de liderazgo. Le pregunté al candidato, ¿disfrutaste tener un pasante a tu cargo? Su respuesta fue, oh sí, pude pasarle un montón de mi trabajo a él. Ni una sola palabra sobre mentoría, colaboración o desarrollo profesional. Básicamente admitió que para él ser líder es simplemente tener a alguien a quien delegarle lo que no quieres hacer. Bueno, eso es bastante auténtico para la mayoría de las pasantías. Por lo menos saben delegar, ya es algo. La persona literalmente estaba pasando cada pregunta por una IA y leyéndome la respuesta. Este fue por Zoom. Me pasó algo así hace poco. Decían puras tonterías mientras pensaban.
y de repente se ponían raramente precisos y no del todo correctos. Raro de ver. Lo corté y lo reporté a su agencia. A mí también me acaba de pasar esto. Todo iba de maravilla hasta que vi que sus ojos se fueron a otra pantalla. Después no paraban de repetir o reformular mi pregunta para ganar tiempo, y de repente soltaban una respuesta perfecta del libro de texto, con un ritmo que claramente era de estar leyendo algo en voz alta en vez de estar pensando en ello sobre la marcha. A mí me pasó algo así hace poco. Las primeras preguntas que hice en la entrevista eran predecibles en mi industria y el tipo claramente estaba leyendo un guión generado por IA. Podía ver sus ojos moviéndose por la pantalla y usaba los detalles que ningún humano usaría. Obviamente, cuando le hice unas preguntas de seguimiento, quedó claro que apenas podría juntar 2 ideas para un trabajo de comunicaciones. Es una locura lo obvio que es esto. Si te demoras 45 segundos en responder y suenas como si estuvieras leyendo, entonces es obvio. Cuando le pregunté por qué creían que estaban calificados para el trabajo, respondieron que no lo estaban, pero que no importaba porque el puesto no era una meta profesional para ellos. Solo lo necesitaban para pagar las cuentas mientras se encontraban otra cosa. Era para un puesto de profesor. Jesús, estas respuestas. ¿Por qué carajos me cuesta tanto encontrar trabajo? Porque todos estos estúpidos están haciéndole perder el tiempo a los que contratan. Estoy contigo. Escucho unas historias de terror sobre candidatos e incluso empleados, pero casi nadie se digna a recibir mi solicitud la mayor parte del tiempo. Solo quiero salir del trabajo manual porque me está jodiendo la salud, y encontrar cualquier cosa relacionada con la tecnología. Es un mercado de mierda estos días. Cierto, Siempre salgo de una entrevista pensando que me fue bien y sé que estoy calificado, pero nunca me ofrecen el puesto. Me hago esta pregunta todos los días cuando veo a la gente publicar currículums aquí pidiendo consejos. Como alguien que ha ayudado a contratar, es una maldita pesadilla. Publicamos una vacante para 3 puestos y nos llegan 5,000 solicitudes después de pasar el filtro de recursos humanos. Es imposible entrevistar a tanta gente, así que empezamos a recortar de forma brutal porque no tenemos otra opción. Al final entrevistamos a unos 30 y resulta que son puros inútiles que usaron IA y servicios de redacción para mentir en su currículum. Gente sin sustancia. Seguramente había docenas de candidatos increíbles en los 4,970 que descartamos, pero ¿cómo diablos vamos a saberlo? Si eres veterano, tu experiencia te salvará, pero si eres nuevo en esto, mi consejo es crudo. Haz que tu solicitud sea impecable y aprovecha cualquier ventaja que tengas, por pequeña que sea. Si la empresa tiene vacantes especiales por género, discapacidad o minorías, úsalas. Si tú no aprovechas estas oportunidades, alguien más lo hará. Solo sigue aplicando. No dejes de enviar solicitudes. Eventualmente una va a pegar. Espero que te haya gustado. Suscríbete para no perderte la próxima historia y deja tu opinión en los comentarios. Hasta la próxima.